¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Periódico Correo. Les damos la bienvenida a este espacio en donde en este día se encuentra con nosotros el secretario de Educación de Guanajuato, Jorge Enrique Hernández Mesa, que bueno, vamos a platicar de temas muy importantes para el Estado y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un placer tenerlo aquí. Al contrario, Lulu, un honor estar con ustedes y encantado de conversar muchos temas. La educación sin duda es un tema que nos ocupa a todas y a todos, porque somos papás o porque somos estudiantes, porque al final es el futuro de una nación. Entonces seguramente hay muchos temas que podamos conversar. Claro que sí. Pues vamos empezando con esto. A mí me gustaría de entrada preguntar sobre este gran pacto por la educación que se genera aquí en Guanajuato. El 1 de junio se firma con distintas autoridades, un asunto de manera transversal incluso. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Sobre todo porque, bueno, hablábamos de una gran deserción escolar que se dio a raíz de la contingencia sanitaria de la pandemia. ¿Cómo vamos con este tema? ¿Cómo va el pacto? El pacto, Lulu, mira, el pacto es una estrategia, tú lo refieres muy bien, es una estrategia que arranca el gobernador el 1 de junio pasado, con la intención de hacer un llamado a la sociedad en un tema que fue muy visible, sobre todo cuando los niños estaban todavía en casa, porque los papás fuimos testigos de cómo iban nuestros hijos, los veíamos retroceder, emocionalmente los veíamos mal y entonces en ese momento pues había una sensibilidad alta, pero cuando empezamos con el regreso, que era necesario, que tuvo a 1.600 millones de niños fuera de las aulas, que en Latinoamérica especialmente fue muy largo el tiempo en el que estuvieron fuera del aula, cuando empiezan a regresar, buena noticia porque regresan, pero mala noticia desde el punto de vista de qué tan sensibles éramos bajo esa perspectiva de aparente normalidad, de lo que había dañado esos 2 años, de lo que realmente tenían las niñas y niños en términos de pérdida educativa, pero también en pérdida socioemocional. Entonces, había un riesgo ahí, Lulu, porque el riesgo era que pensáramos que ya todo estaba normal. Y no, todavía el día de hoy te podría decir, seguiremos hablando muchos años. El tema es no es una carrera de velocidad, es un maratón, es de fondo. Y el 1 de junio dice el gobernador a los sectores sociales, a los empresarios, a las iglesias, a la sociedad organizada, a los diferentes órdenes de gobierno. Les dicen, oiga, vamos poniendo la educación en el centro. Impulsó 4 aristas. En esas 4 aristas hay que hablar de las niñas y los niños que se fueron de las aulas. Que este primer punto normalmente es el más notorio, porque es muy fácil identificar la cantidad, es dicotómico, sí o no, estás en la escuela, pero los otros, por ejemplo, la pérdida de aprendizaje o la pérdida socioemocional no es así. Mira, a veces uno ve a los niños, a veces hasta te saludan y los buenos días te dan, pero no sabemos de fondo qué es lo que está pasando. Y lo que sí sabemos es, lo dijimos en pandemia, que 1 de 4 niños cayó o en depresión o en ansiedad, y hay vertientes o zonas donde fue un poco más. Entonces, eso pues, no se asoma de manera tan sencilla. Y luego veíamos también a las maestras y a los maestros en ese componente. Bueno, a ver, ¿qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellas? ¿Cómo están? ¿Qué les falta? ¿Cómo se sienten? ¿Qué podemos hacer por quien va a operativizar el rescate educativo? Por quien va a entregar al final lo que queremos que nuestros niños sean y que ellos serán la sociedad de los siguientes años. Que con los maestros y que finalmente con los padres de familia, que hoy tenemos una dinámica compleja porque los papás estamos trabajando mucho, es bueno, es necesario, pero definitivamente la primera escuela es el hogar. La entrega valoral se hace en el hogar. Entonces estaba toda esta discusión, el gobernador dice vamos a poner en el centro, vamos a trabajar muy duro, invita a todos, pone 4 ejes y a partir de ahí, al día de hoy, en ese momento anunciamos los 85,000 que teníamos fuera del sector educativo. Tú me preguntabas de avances, por ejemplo, en este tenor tenemos más de 30,000 que ya regresaron, que ya están en las escuelas, que ya se incorporaron, que a través de diferentes estrategias logramos que pudieran incorporarse. En el segundo componente de pérdida educativa, ¿qué ha hecho Guanajuato? Yo creo que ha hecho algo muy interesante porque Guanajuato, junto con 4 o 5 entidades más,
al lado de la UNESCO, al lado de Fundación Natura, tiene un protocolo de recuperación de primaria baja, los primeros 3 años. Entonces empezamos a trabajar, llevamos cerca de 28,000 en el primer pilotaje, niñas y niños regularizados, directamente por parte de esta estrategia. Y la estrategia va a seguir hasta que tengamos regularizados a todas y a todos. Este pilotaje nos permitió aprender en primera instancia. Ya tenemos ahí 303 escuelas que están trabajando directamente con sus niñas y con sus niños, pero sí ha sido un esfuerzo muy importante de maestros y maestros, y lo que está haciendo Guanajuato es recurrir a los socios, a las fuentes, a los actores más relevantes que realmente le puedan aportar al Estado. En esos 30,000 se han hecho esfuerzos muy importantes. El primero fue la misma Secretaría de Educación, con todas las instituciones alrededor de nosotros, preparatorias, universidades, porque el camino de recuperación ordinario, vámonos a 5 años atrás, pues no era tan sencillo, Lulu. O sea, que el asunto es que soy el primer crítico de qué tan navegable es nuestro sistema educativo. Me refiero a nivel nacional, si tú eres un desertor y dices, ok, quiero regresar, a partir de hoy, te metes a las páginas de internet, haces llamadas a los números que te puedas encontrar, corres el gran peligro de no dar con la opción que realmente se adecue a tu momento. Y a lo mejor dices, oye, es que esta es la que encontré, pero ya cuando analizas el perfil dices, híjole, es que a ti te hubiera quedado muy bien estudiar en la UVEG. No, es que yo cuando busqué, pues vi esto y pensé que sí iba a poder. Y entonces fue mucho, como 2 cosas en el sentido que es propiamente de la SEG. El ser sencillos en los protocolos de regreso, hubo que modificar sistemas, protocolos, que primero regrese la niña y el niño y después vemos cuántos documentos, todo aquello que se tenga que entregar, vemos, pero prioricemos que regrese. Eso nos implicó un análisis y una percepción objetiva respecto a qué deberíamos cambiar en esos procesos. Segundo, le ponía el ejemplo de la UVEC, cuando no se analiza de forma adecuada la situación de la persona, puedes regresarle al sistema, pero lo pusiste en un lugar donde te va a durar 3 meses. Y corre riesgo de volver a regresar a la estadística. ¿Por qué, Lul? Porque mira, si tú ves a los de preparatoria y universidad, ese nicho en particular, oye, se dieron de baja muchos y fuimos a analizar las condiciones de muchos de ellos, una prueba muy significativa, están trabajando. Entonces, si yo hablo con una persona, en términos de persona a persona, muy humanos, y le escuchas que hoy es el sustento de la familia, creo que haces mal en decirle, deja de ser el sustento o de aportar a tu familia, porque humanamente le toca hacer eso en ese momento, en esa situación, sino decirle, oye, porque estás entonces en esa condición, pues está lo ve a la hora que tú puedas, o los sábados, o en el Sabes, o está la prepa abierta, donde tú puedes a tu ritmo ir avanzando. Entonces, si no se hace un análisis de los porqués, es muy posible que lo mandes a una zona donde no es. Y también es muy probable que no vaya a regresar a la misma silla en la que estaba. Entonces hubo cambios de domicilio, hubo cambios de situación familiar. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque me dices, ¿cómo ha sido el regreso? Ha sido complejo en el sentido nosotros hemos establecido un call center, hemos ido capacitando con el IECA, hicimos un perfil de una persona que le llamamos visor educativo. Digamos que tú eres visora educativa, a ti te capacitamos, hay un curso que da el IECA, se estructuró muy bien para que tú realmente puedas dar un buen consejo. Entonces, esa labor ha sido así, no es como de espectaculares, ¿verdad? De mucho aire, radio, regresen al sistema educativo. De hecho, pues hay algunas cosas, anuncios que se han hecho, pero no es así, no funciona así. Entonces ha sido un trabajo muy articulado, muy cuidado, y ahí se va avanzando con estas figuras de visores que vamos dejando en diferentes organizaciones y que hoy nos permiten que vayan regresando. Hay un call center que se ha fortalecido. El siguiente año, yo espero, vamos a tener un call center más fuerte. ¿Por qué? Porque es como, yo les pongo un ejemplo, digo, a ver,
Si a la gente se le encuentra para cobrarle 10 pesos que debe, pensemos en cualquier organización, que esos que te hablan mucho, ¿no? ¿Por qué no los podremos encontrar a los que no están estudiando? Y esos que están atrás del call center sean también visores educativos. Oye Jorge, ¿qué pasó? No, pues me di de baja. Ah, ok, un sistema, estás capturando, se dio de baja por esta razón. Y ¿estás en condiciones? Sí, estoy en condiciones de regresar. Entonces el teléfono puede ser una manera muy eficiente que supla, además del contacto directo con organizaciones, esas personas que vamos identificando de forma más unitaria, que no representan a una iglesia, no representan a una asociación, pero que puedas decir, oye, él también quiere regresar. Entonces de forma telefónica hemos ido avanzando y ya tenemos ahí un grupo considerable de gente dando seguimiento permanente, no lo pueden soltar hasta que esté en una escuela. Entonces ese call center ha ido creciendo, el siguiente año vamos a hacerlo mucho más grande, y la idea es tener ese servicio personalizado, y si a alguien se le cobra y se le encuentra de alguna manera, nosotros tenemos que hacer lo mismo en términos educativos con este centro de llamadas. Es un tema muy, muy lamentable. Como empezamos en esta entrevista, en el orden de ideas, y qué bueno que sucede así, porque la gente se preguntará, bueno, ¿qué está pasando en las escuelas, no? ¿Qué está pasando? Que el regreso y la convivencia ha sido compleja. O sea, esa es una realidad. No ha sido nada sencillo. Importante cuando fue aquella discusión por justamente esa situación que se presenta en dos preescolares, teníamos una confusión de números, porque se hablaba de más de 60 casos, y luego precisamos que la ley de convivencia, y es importante aclararlo, prevé diferentes tipos de violencia, y es diferente explicar qué pasa cuando se levanta una cédula de registro único que se llama CRU, que ese es el primer acercamiento, es como la primera denuncia, se integra un expediente, y que algunas derivan en sí declarar que hubo violencia, y en otras donde hubo solamente un conflicto que se terminó resolviendo con el diálogo, pero todas empiezan igual. Entonces, si uno ve la evolución, que es importante decir, bueno, ¿y Guanajuato cómo está en esto? O sea, somos el peor estado, somos el mejor estado. Guanajuato contra sí mismo en otros momentos, ¿cómo ha estado? Yo creo que es importante darle tenor a esa condición, porque nosotros tenemos ahorita 22 casos que en ese momento decíamos 17 de corte sexual. Cuando uno ve la relación histórica de casos similares, tenemos, comparándolo con otros años de presencialidad, muchos menos, esperamos cerrar el año con el año que en los últimos 8 años ha tenido menos casos. Así esperamos cerrar el año. Ojalá, estamos haciendo todo lo posible, y voy a platicar ahorita algunas acciones de lo que estamos haciendo, así suceda. Sin embargo, Lulú, esto no exime de todo el despliegue que se tendría que hacer, así hubiera un solo caso. Un solo caso, porque son niñas y niños que tenemos que cuidar absolutamente. En el estado platicamos con cierta frecuencia que tenemos cerca de 12,000 escuelas. 12,000 escuelas, tenemos 94,000 maestros y tenemos 1.7 millones de estudiantes en todos los niveles educativos. El mantener la paz en todos los centros educativos, en todos los planteles, es un tema que hoy es un verdadero reto para Guanajuato, para México, para el mundo. Cuando uno se mete a hacer las investigaciones, pues te das cuenta de qué es lo que está pasando en el fondo. Y sí debo decir que hay la salud mental después de pandemia sí fue mermada en algunos casos, porque te podría decir que algunos de los que han sido presuntos agresores en estos casos, en el pasado tenían un expediente impecable. No había habido nada en el pasado. Por otro lado, nosotros hemos sido claros al decir que en este tema habrá tolerancia cero.
habrá tolerancia cero y que si estos casos que fueron mediáticos, que fueron conocidos por la opinión pública, si estos casos sirvieron también para fomentar la cultura de la denuncia, bienvenidos. Bienvenido, porque me decían, oye, ¿qué opinas de esto? Pues yo, por un lado, claro que es el dolor de estas acciones, el tener que trabajar el triple en los temas de convivencia, eso es cierto, por un lado, y por otro lado, el que las mamás y los papás estén conscientes de que pueden en cualquier momento hacer una denuncia y que trabajemos mucho con los papás, que es un poco el tema que te decía que estamos trabajando con ellos, para que puedan identificar conductas anómalas, que puedan saber cuándo su hija o su hijo, a través de ciertos comportamientos, le está tratando de decir algo, y que entonces podamos juntos encontrar esas situaciones. Cualquier persona en el entorno escolar que se entere, que sepa de una situación, y no hablamos de temas sexuales, hablamos de violencia verbal, de violencia física, de género, de cualquier tipo de violencia que se genere, cuando alguien la identifica la puede denunciar. Todo arranca en la escuela, y principalmente la figura central es la directora o el director. Es con quien se deberían acercar. Si el particular caso presume que la directora o el director pudiera estar implicado en los hechos, tendríamos que pasar a la siguiente autoridad, tanto jefaturas de sector como supervisiones, o bien la misma Secretaría de Educación, tanto a nivel central como con sus delegaciones. Una figura externa podría empezar el procedimiento si es que la directora o el director presuntamente pudiera estar implicada en el caso. Lo ordinario y recomendable es que vayan con la directora o director, y desde ahí podamos empezar esta CRU, que es esta cédula que se levanta, que deriva en toda una investigación, en declaraciones, cuando el caso lo amerita, que es todo lo sexual por supuesto. Ese mismo día, el día 1, se da parte a la Fiscalía y en muchos casos a la Secretaría de Seguridad Pública o a la Policía Municipal, porque también sé que vamos a hablar de estos casos donde allí presuntamente va a pasar algo en las escuelas. De inmediato se tiene que dar parte a estas instituciones, porque de forma paralela se investiga lo escolar, la implicación de las maestras y los maestros que pudieron eventualmente tener algo, o los estudiantes entre ellos, o el personal de apoyo, en fin, toda la comunidad de padres de familia, comunidad que pudo haber estado involucrado. Lo escolar es un tema, y la procuración de justicia, los delitos que se pudieron haber cometido, es otra, ¿no? Que fue también noticia, que en el caso de estas dos escuelas de Silao, los agresores están rindiendo cuentas en justicia, en la cárcel, están vinculados a proceso. Entonces, eso es lo que ha estado pasando, y es un esfuerzo, Lulu, que no para. Nosotros tenemos considerado, lo anuncio de una vez, no lo hemos dicho, pero la Secretaría de Educación tendrá una sesión extraordinaria de Consejo Técnico. Esto está acordado ya con los dos sindicatos, la sección 13 y la sección 45, para tener una jornada intensiva del tema de convivencia escolar. Seguimos en temas de convivencia, Lulu. A algunos niños se les hace divertido el poder estar amenazando a sus compañeros, algunos pues bajo el reflejo de lo que han visto, de lo que han aprendido, de lo que escuchan, les parece que hablar de armas puede darles más respeto ante los compañeros, o que es la solución ante una discusión entre dos personas, sabiendo que al final no podemos saber si lo que están diciendo es cierto o es falso ante cualquier alerta de este tipo. Nosotros tenemos que correr todos los protocolos pensando que hay una realidad en el tema. No estamos exentos, no podríamos
decir estamos fuera de esa realidad. No podríamos de ninguna manera. Cada caso que se presente nosotros lo vamos a atender con toda la seriedad, porque hasta que no descartemos qué realmente está pasando podríamos tener claridad. Cualquier cosa, yo les pediría a papás, mamás, no minimicen en ningún caso, minimicen una situación de esta naturaleza. Decía ya lo importante que es que se acerquen con la autoridad de la misma escuela. Si no hay confianza en la autoridad, pudieran acercarse con la misma secretaría, con sus diferentes delegaciones de forma presencial, de forma telefónica, por correo, por redes sociales, pero que nos dejen ver esas cosas. Nosotros haremos desde el primer momento lo necesario, coordinándonos con la comunidad educativa, pero también coordinándonos con las autoridades de seguridad pública, de fiscalía, que saben muy bien su trabajo y que siempre han estado en disposición de colaborar con nosotros.